Quiero enviarles un saludo a todos los que nos siguen a través del canal. Siempre los tenemos en cuenta. Les damos las gracias por acompañarnos, por compartir también. Algunos me escriben y me dicen que están compartiendo los mensajes. Y gracias por ese esfuerzo. Les animo a que cuando lo hacen traten después de conversar con la gente y que les pregunten a ver qué piensan, porque eso nos puede ayudar a entablar conversaciones y poder entonces ampliar, más allá de una predicación, la charla y entonces presentar a Cristo. ¿Quién sabe si a lo mejor ustedes, el trabajo que hace cada creyente, donde quiera que esté, pueda ser usado por el Señor para que pueda llevar almas a los pies de Cristo Jesús a través de todo nuestro continente? Así que para eso hacemos esto, Así que anímense, por favor. Y no se queden con el tema de, mira, escucha a este pastor de no sé de dónde. No, trate de hablar con esa persona después. Tómese una taza de café, o los compatriotas míos, tómense un mate si quieren, o un tecito, y entonces conversen con la gente. Y van a ver qué grandes cosas que hace el Señor. Hoy empiezo una nueva serie, y este es algo que ya venía pensando hace mucho tiempo, un poco siguiendo la petición de algunas personas que me estuvieron indicando si puedo hablar de estos temas. El título de toda la serie es Pugnas Ideológicas. Y el título de la exposición de hoy, que va a ser introductoria, no nos vamos a complicar mucho, aunque es un tema complejo. El título es Hormas deformadas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2, y ahora les voy a explicar cuál es el tema que vamos a estudiar y por qué. El apóstol Pablo ya casi, hay 16 capítulos, pero está casi terminando, ¿no? la carta, ¿no? de este señor. Y dice en los capítulos 12, el capítulo 12, versos 1 y 2, después de haber hablado acerca de la justificación, hablar de la condición humana, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y acá es donde quiero que prestemos atención. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, te rogamos en el amor que tienes por tu pueblo, que nos ayudes a explorar esta serie, este estudio, de las ideologías de las cuales a veces somos partícipes, aunque muchas veces no deberíamos serlos, pero sin embargo nos vemos a veces afectados o influenciados por las ideologías del mundo y tenemos a veces la tendencia de trasladar esas ideologías e incorporarlas a la fe cristiana. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a que a través de esta serie no caigamos en el molde del mundo, sino que sigamos el modelo que tú nos das a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la actualidad, especialmente en nuestro pueblo latinoamericano, especialmente, aunque esto es un fenómeno global hoy, estamos cada vez familiarizándonos más con
las ideologías políticas, económicas y sociales que afectan a la sociedad humana. Años atrás no les prestábamos mucha atención los cristianos, simplemente éramos protagonistas del vaivén de la sociedad y la manera de pensar de la gente. En las últimas décadas, en nuestra Latinoamérica ha ido encontrando en nuestro vocabulario diario términos, han encontrado lugar en nuestra conversación. Palabras como socialismo, comunismo, capitalismo, justicia social, meritocracia y cosas que ya se han hecho común, y digo en nuestro continente porque en Latinoamérica esto es una cosa de todos los días. Y la cosa es que la intención de usar estos términos es poder llevar a la sociedad a cierta dirección. Cómo manejar nuestras sociedades. Y la iglesia está metida ahí adentro. Nosotros no somos un pueblo afuera de la sociedad, estamos metidos adentro de la sociedad, aunque no deberíamos estar mezclados. Pero la realidad es que todos tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que votar, sufrimos los efectos de la sociedad cambiante en cuanto a ideología se refiere. Somos protagonistas de todo eso, no lo podemos evitar. Lo que voy a hacer no es tanto de hacer un análisis crítico de las ideologías, porque ustedes pueden comprar o pueden ir al internet ahora, ¿no? Buscar en el Google y ver qué significa cada una de estas ideologías. Y no solamente eso, pero yo les recomendaría que se compren un buen libro. Siempre es mejor un libro que la información que encontramos en el internet, porque ahí en el internet encontramos de todos. Todo el mundo escribe algo. En los libros ya es otra cosa, ¿no? Hay personas académicos que estudian las cosas y entonces publican un libro. El propósito de este estudio que vamos a hacer es informar o informarnos y tratar de dar algún tipo de respuesta bíblica a estas ideologías o tendencias. Porque está bien, nosotros nos sentamos en la conversación de mesa, por ejemplo, o en un café, en el trabajo, mientras estamos almorzando y comenzamos a discutir acerca de asuntos de política, de sociedad, de cómo manejar la economía, qué tipo de plan o filosofía económica funciona mejor para nuestras naciones. Y vuelvo a insistir, nosotros podemos decir, bueno, a mí que me interesa, yo soy de la iglesia. Bueno, pero tú vives en esa sociedad. Así que somos partícipes, nos guste o no, de la situación político, social y económica de una nación. El problema es que muchas veces estamos más preocupados en escuchar la opinión de los opinólogos, si me permiten la expresión, pero no nos sentamos a ponderar o a considerar qué dice la Biblia acerca de estas cosas. ¿Tenemos nosotros los cristianos alguna participación en la conversación? ¿Hay algo que nuestra fe puede aportar al debate? ¿La Biblia habla de estos temas? Bueno, eso es lo que quiero que analicemos y que nos desafiemos los cristianos de hoy a poder entablar conversaciones desde una perspectiva diferente al resto de la sociedad y de esa manera presentar quizás el plan de salvación. Y no sabemos qué puede hacer Dios con nuestra intervención, pero tenemos que tener conocimiento de estas conversaciones hoy y poder entonces encararlas desde una perspectiva más bíblica. Porque lamentablemente nosotros escuchamos casi a diario y hoy a través de los medios masivos de comunicación, esto es una realidad inequívoca. Escuchamos la perspectiva de distintas facciones ideológicas, pero la verdad es que necesitamos ahora una perspectiva escritural, inspirada por Dios, acerca de qué tiene que decir acerca de las ideologías. Siendo que, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice, noten ustedes en el verso 2, en la primera parte, no os conforméis a este siglo. Y quiero que tomes nota, cuando trasladamos esa frase del apóstol Pablo
al debate de las ideologías contemporáneas, nos damos cuenta que lo que este hombre dice es importante hoy también, no solamente en los tiempos de Pablo. El Señor lo que nos está diciendo es: no se adapten. Básicamente ese es el sentido de toda la frase si la desglosamos del original. No se adapten, no se amolden, no se acomoden en las hormas del pensamiento social humano que no tiene en cuenta la voluntad de Dios. Lamentablemente, hermano querido, muchos cristianos, muchísimos, a través de nuestro continente, contrariamente a lo que nos dice el apóstol Pablo, se están adaptando más bien a las ideologías de este siglo. Incluso se han ido poco a poco cristianizando algunas de esas ideologías. Las reclamamos como patrimonio escritural. Por ejemplo, tenemos hoy día el evangelio social. Hace unas décadas se dio inicio a lo que se conoce en Latinoamérica como la teología de la liberación. Se hablan de partidos llamados cristianos marxistas. Hablamos, el evangelio de la prosperidad si nos movemos del espectro de la izquierda hacia la derecha. Prosperidad, hablamos de sustento económico abultado, un Dios que bendice ampliamente, si miramos todo esto desde el plano del capitalismo. Así que nos movemos en el espectro, en la banda de ideologías que van de izquierda a derecha, y hoy dentro del cristianismo manejamos y hemos cristianizado algunas de esas ideas para poder justificar estilos de vida o cosas por el estilo. Hay quienes afirman que la persona de Jesucristo fue el primer comunista de la historia. De más está decir que es una declaración, es una burrada. Decir, es un disparate total. Por lo pronto, el anacronismo de que adolece semejante declaración es espantoso. Pero no solamente la confusión de tiempos, pero demuestra que la persona o las personas que tratan de maximizar a Jesucristo, que no conocen en absoluto ni se han preocupado en estudiar la historia, la persona, el mensaje y la obra del Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. Y lo que hacemos entonces es tratar de humanizar a la persona del Señor Jesucristo, de hacerlo un hombre más como nosotros. No el Dios encarnado, sino un hombre, un personaje histórico que se preocupó por las necesidades de las personas en una época de gran injusticia social, donde los pobres sufrían y la pobreza aumentaba, un descontrol total bajo el control del imperio y un sistema imperialista. Y allí estaba el Señor Jesucristo identificándose con las masas indigentes. Bueno, otra vez, es un grandísimo disparate. Por lo pronto también se trata de, no solamente de hacer de Jesús simplemente un hombre, un personaje histórico, un héroe de la causa social, sino también se pretende desmitificar la persona del Señor Jesucristo, extrayendo todo lo fenomenal, lo sobrenatural, lo milagroso. No se habla de los milagros, de la resurrección, nada de eso. Lo único que tenemos es simplemente un personaje histórico. Así como, por ejemplo, se usa la imagen del famoso Che Guevara, que hoy mucha gente elogia, aplaude, y no saben, honestamente muchos ni saben quién fue el señor Guevara, un compatriota mío, pero que francamente da vergüenza. Esto va a generar una polémica bárbara. Pero entonces hoy agarramos y ponemos la imagen del Che Guevara y al lado va la imagen del Jesucristo. Un comunista al lado de otro comunista, y ahí vamos contentos. Y los cristianos, algunos en Latinoamérica, tal vez no le dan tanta atención a Guevara, pero entonces sí nos gusta la barbita de Jesucristo, no los carteles, y vamos caminando por las calles reclamando la causa social. Nosotros vivimos en el siglo XXI. ¿Sabe usted que vivimos en el siglo XXI? Este es el siglo donde nos vamos a quedar todos. Nosotros no vamos, ninguno de los que estamos aquí vamos a ver el próximo siglo. Algunos arrancamos en el siglo XX,
otros nacen en el siglo XXI. Pero es muy raro que, al menos los más pequeños, los bebés, tal vez crucen al otro lado, pero van a ser de gente de mucha edad. Prácticamente les va a interesar poco. Cuando ya pasamos los 80, ya más bien estamos contando cuántos días nos quedan. No nos preocupa tanto en qué siglo estamos, lo mismo da. Pero todos los que estamos aquí, este es nuestro siglo. Acá se termina la carrera nuestra, jóvenes y adultos. Pensemos bien en ese asunto. Este siglo XXI se ha inaugurado con una guerra ideológica, un choque de ideas. No es nuevo esto, el hombre siempre ha tenido conflictos ideológicos, hemos estado discutiendo unos con otros acerca de diferentes maneras de percibir la realidad y cómo aplicarlas al mundo. Pero las contiendas ideológicas últimamente, en este siglo, se han ido incrementando considerablemente, a tal punto que se acuñó un término o una frase en el sur que es la grieta. No sé si algunos han escuchado ese término, la grieta. Y con este concepto se quiere hacer referencia a la división o partidismos ideológicos que se están incrementando dentro de la sociedad latinoamericana. En lugar de sentarse todos juntos a dialogar y tratar de mover a las personas hacia un consenso, a ponernos de acuerdo, lo que estamos observando es un desplazamiento teutónico de las ideas y cada vez nos vamos alejando más unos de otros. Entonces caemos presas de facciones ideológicas que se van incrementando, van asumiendo mayor gravedad, mayor tensión entre las partes envueltas, fanáticos sectarios, que en definitiva, en lugar de traer a las personas a consenso, más bien las separan mucho más la una de la otra. Cuando el apóstol Pablo dice acá, no os conforméis a este siglo, noten que no dijo Pablo, no quiero que se conformen al siglo que yo estoy viviendo, es decir, la época del periodo romano. Uno podría decir, bueno, esto ya no nos compete a nosotros porque Pablo está hablando hace 2000 años atrás, encajado en una sociedad con distinta idiosincrasia a la que tenemos en el siglo XXI. Pablo entonces le está escribiendo a los creyentes en Roma, miren, no se amolden al imperialismo romano. Pero lo interesante es que el apóstol Pablo acá no está hablando tanto de acomodarnos al pensamiento de la época, sino que lo que está diciendo es que no nos acomodemos a las ideas del mundo, de este siglo, es este periodo de tiempo del cual parten premisas que son totalmente opuestas a las premisas de la voluntad divina. A eso se refiere el apóstol San Pablo. El objetivo de cada cristiano, entre otras cosas, que es evangelizar, la edificación, adorar a Dios, esa es nuestra consigna. Pero entre esas cosas también está el comprender, nos dice Pablo, cuál sea o cuál es la buena voluntad de Dios. Nuestra vida terrenal tiene que buscar eso constantemente, cuál es la buena voluntad de Dios, porque eso va a afectar nuestro sentido de ética, de moralidad, de conducta. Y cuando nos insertemos en la sociedad, esa influencia de la voluntad de Dios va a ser un fermento dentro de la sociedad donde nosotros estamos. El problema es que en la sociedad el hombre común no está interesado en esa voluntad de Dios. El objetivo del hombre sin Cristo no es perseguir y conocer o entender la buena voluntad de Dios. El hombre en sociedad lo que busca es conocer su propia voluntad y llevar a cabo lo que él quiere o lo que a él se le antoja, prescindiendo completamente del aporte que pueda hacer Dios, de la voluntad de Dios en sus decisiones. Por lo tanto, entonces, no solamente esto altera sus valores, sino también la dirección en donde vamos. Y por eso es que los cristianos y la gente no cristiana, ideológicamente nos movemos en direcciones completamente opuestas la una de la otra.
claro, hay personas que dentro del cristianismo, en nuestro querido continente, han querido, y esto lo digo con mucho cuidado porque son personas en el cristianismo que tienen muy buenas intenciones. Personas que quieren que la iglesia se envuelva en los asuntos de la sociedad, que seamos un pueblo de cambio, que podamos ayudar, que hagamos un aporte positivo. Personas con buenas intenciones. Pero quieren, o han intentado y lo siguen haciendo en la actualidad, y hoy creo que con más fuerza, quieren tratar de acercar o conciliar estos dos campos ideológicos. Me refiero a Dios, la manera de pensar de Dios y la manera de pensar de los hombres. Piensan que Dios, y como piensa Dios y como piensan los hombres, pueden ser traídos en el escritorio o en la mesa del debate y podernos estrechar las manos, Dios con el resto de la sociedad que no le interesa absolutamente nada de Dios. El problema es que las mismas escrituras que inspiró Dios nos dice que esto es un esfuerzo infructuoso, es inútil procurar ser un reconciliador, el hombre cristiano, un reconciliador entre las ideas de Dios y las ideologías del hombre caído. A ver, el mismo Santiago, si hacemos un poquito de memoria, nos dice en el capítulo 4, escribe a los creyentes diciendo: cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se hace o se constituye enemigo de Dios. Así que en la manera de pensar de Santiago es imposible, es absurdo pretender establecer algún tipo de vínculo entre la sociedad humana que no presta atención al Evangelio y la manera de ver las cosas de Dios. Lo curioso del caso es que existen personas que quieren ser mediadores entre Dios y el hombre. Que la iglesia de alguna forma sea el árbitro que trate de conciliar la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, que no quiere saber absolutamente nada de Dios. Recordemos que en el pasado ya hubo un intento por hacer esto. En el pueblo de Israel, cuando nació y se fue desfigurando o deformando el periodo de la monarquía, la nación de Israel, la sociedad, intentó agarrar las cosas de Dios y de alguna manera hacerlas compatibles con las cosas del mundo o de la sociedad en la que vivieron. Trataron de vivir como viven los paganos, incluso abrazaron algunas de sus ideas religiosas y lo que hicieron es establecer algún tipo de sincretismo de ideas. Dios y lo que puede ofrecer el mundo, y especialmente el mundo pagano, el mundo de afuera, las naciones paganas. Cuando estaban en Babilonia, muchos de esos se acomodaron a la sociedad. Y Isaías, por ejemplo, inspirado por el Señor, rescata estas palabras que están, es cierto, voy a reconocer que están un poco fuera de contexto con el tema que estoy tratando, pero las palabras de Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, me resultan importantes porque lo que dice allí el escritor es trascendente. No se trata simplemente de algo que tiene que ver con la situación del momento. Sí, es cierto, se trata de un problema específico en Israel en esa etapa. Pero lo que se dice acá ya no es algo que lo debemos enfrascar solamente en lo que estaba pasando, sino que es algo que desborda. Y esto es lo que dice el Señor. Le dice al pueblo de Israel: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La palabra hebrea acá, hashab, quiere decir más o menos mis planes, mis cálculos. No es simplemente el hecho de pensar, sino todo lo que se determina, todo lo que sucede. Está hablando de que Dios organiza las cosas de cierta manera. Lo que idea Dios tiene un gol, tiene un propósito y se mueve en una dirección con el propósito de llegar a ese gol, a ese objetivo. Eso quiere decir esa palabra hebrea, hashab. Dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. No Isaías. No es la opinión de Isaías diciendo: mire, escúchenme una cosa, a ver,
Ya les estuve predicando, Dios piensa de esta manera, ustedes piensan de esta manera, esto no funciona. No, es Dios el que está diciendo esto. Dios dice, yo les digo esto, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Y luego agrega, ¿dónde estoy? Ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más, miren qué impresionante es esto, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Noten ustedes cómo se utiliza aquí, en este caso, la ilustración de la realidad física para mostrarles que no hay ningún tipo de posibilidad de acercar una cosa con la otra. ¿Cómo puede acercar usted los cielos con la tierra? Y note que, otra vez, dice los cielos en plural, no dice el cielo. ¿Por qué uno podría decir, bueno, el espacio cósmico, hoy nos hacemos un buen aparato y tratamos de, o nosotros subir al cielo o traer el cielo abajo? No, los cielos está hablando de la inmensidad en donde Dios se desempeña. Dice, es imposible acercar estas dos placas y tocarlas una con otras, o construir un puente artificial que pueda unir el pensamiento de Dios con el pensamiento de los hombres. La distancia es infinita, es inalcanzable. No podemos hacer los hombres ese trabajo. El Señor les está diciendo, la distancia que nos separa es infinita. No solamente como pensamos, pero el camino que abordamos es completamente diferente. Hermano querido, para entender estas ideologías, tenemos que partir del punto, de la premisa de que los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre caído sin Cristo son distintos, completamente distintos. Y las sendas que nosotros perseguimos son completamente distintas y opuestas, totalmente distanciadas con una. Cierto, coincidimos en algunos temas. Nos sentamos y decimos, Dios dice que la pobreza es un problema. Nosotros, los que no son creyentes, dicen, y en fin, quieren hacer algo para tratar con el problema de la pobreza. Claro, coincidimos en eso, que hay que hacer algo con el pobre. Pero los programas de saneamiento, los programas de abordaje de este problema, la forma en que encaramos este flagelo social, es completamente distinto cómo lo encara Dios y cómo lo encara el hombre en la sociedad sin Cristo Jesús. El pensamiento de Dios, hermano querido, no es un pensamiento comunista. Dios no consulta con Karl Marx o con Engels. Las ideas o los pensamientos de Dios no tratan de tomar el pensamiento de hombres en el mundo que no quisieron saber, ya lo vamos a mirar en otra ocasión esto, qué pensaba o qué propuso Marx, que tanto nos apasiona en Latinoamérica. Y muchos cristianos quieren abrazar un cristianismo marxista, que yo digo, pero esto es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Eso me muestra que hay una ignorancia total de qué es el marxismo. Y claro, porque algunas de las definiciones que hace el marxismo suenan cristianas, entonces ya les voy a leer algunos textos que no son marxistas, pero son de otras ideologías, y que cuando los leemos decimos, bueno, esto me parece que es bíblico lo que se dice acá, pero ¿quién lo dijo? ¿Cuál es el objetivo del que hizo la máxima? Y vamos a ver que en el fondo del asunto no podemos conciliar las dos cosas. Y yo no entiendo, hoy los cristianos queremos conciliar el pensamiento de Dios con el marxismo. Dios no es marxista. Dios no le pide consejo a estos hombres para poder ordenar la sociedad humana. El pensamiento de Dios no es un pensamiento socialista. El pensamiento de Dios no es un pensamiento capitalista. Dios no se adapta a las ideas de una sociedad libertaria o anarcocapitalista. Los caminos que persiguen estas ideologías, comparados con los caminos de Dios, son completamente opuestos. Ciertamente que se preocupan por la problemática humana, por los problemas del hombre en sociedad. Pero el gol que persiguen ambas ideologías son totalmente opuestos, diferentes. Los caminos de Dios no son hacia políticas de izquierda o de derecha
o tratando de establecer un punto medio de reconciliación entre estos dos puntos opuestos. Es más, el Señor Jesucristo tampoco es el mediador en la sociedad entre posturas de izquierda o de derecha. El Señor Jesucristo no vino para reconciliar a los hombres con los hombres. La Biblia dice que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y los hombres se reconcilian unos a otros a efectos de nuestra reconciliación con Dios. Podemos usar el efecto de la pirámide, ¿no es cierto? O del triángulo. Poniendo a Dios en el vértice superior, los hombres en la base o la plataforma de ese triángulo o esa pirámide, opuestos, y acá abajo en la base nos agarramos a trompadas. Yo soy de izquierda, yo soy de derecha, no nos podemos ni ver. No podemos acercarnos aunque unos hacen el intento. Vuelvo a repetir con buenas intenciones, pero parece como cuando los polos del imán son iguales y se repelen. Nos vamos acercando, pero luego disparamos para los dos lados. Pero cuando nos vamos acercando a Dios, toda la pared de división en el medio comienza a desmoronarse. Y eso es lo que nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios, que al reconciliarnos con Dios, judíos y gentiles, se van acercando y se reconcilian el uno al otro. El punto de referencia es Dios, no las ideologías de fondo, abajo en la base de la pirámide social. El apóstol Pablo, cuando escribió a los colosenses, le dice a la iglesia: poner los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muchos hoy, dentro de los foros cristianos, en lugar de acomodar sus vidas o sus ideas al molde de la voluntad de Dios, como dice acá en el capítulo 12, versículos 1 y 2, que no nos acomodemos al mundo, sino buscar la voluntad de Dios. Más bien son amoldados por las ideas del mundo, que es un enemigo de Dios, es antagonista de las cosas de Dios. Y entonces intentan equiparar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, los planes de Dios, con los planes y pronósticos de un hombre que de Dios no quiere saber absolutamente nada. Tenemos, por ejemplo, hoy en la arena pública el debate acerca de las ideologías de género, qué sé yo, por tomar un caso. O tenemos, qué sé yo, este movimiento feminista que es un híbrido. Se alejó muchísimo de los principios del movimiento feminista. Había un movimiento feminista en los tiempos de Pablo, en la Roma de Pablo. Cuando miramos el movimiento feminista hoy, las premisas que persigue son completamente diferentes a las de hace unas décadas atrás. Ya no se habla de los derechos de la mujer. Esto de hoy es cualquier cosa. Y lo que encontramos entonces es que este movimiento que yo llamo movimiento cultural, lo que procura es amoldar las escrituras y la voluntad de Dios a los enunciados de estos fenómenos o estos movimientos culturales. De esa forma, los actuales creyentes se encuentran hoy envueltos en una guerra de ideas entre facciones ideológicas y las cosas de Dios que, otra vez insisto, se quieren traer en concilio, y es una cosa totalmente imposible. Pero eso está sucediendo dentro de la iglesia. Es cierto que eso parte de la sociedad, pero ¿por qué hoy en la iglesia está sucediendo ese asunto? ¿Por qué las mujeres compiten con los hombres adentro de la iglesia? A ver, por ejemplo, ¿quién es el apóstol más alto? ¿Quién manda más? ¿Quién agarra el púlpito? Cosas por el estilo. No estamos hablando de vocación cristiana. Acá estamos hablando de una tensión, una competencia de ideas entre el género masculino y femenino, y ahora otros géneros que se han establecido. Hay una cantidad ahora de cosas raras, no sé cuántos géneros hay, inclusive ya se están levantando zoogéneros, personas que dicen que son felinos y disparates por el estilo. ¿Qué quieren que les diga? Así vamos, ¿no? Yo a veces, haciendo un paréntesis, me pregunto, ¿estamos dándonos cuenta que estamos abriendo la caja de Pandora cuando se trata de este tema de género? Díganos una cosa, algunos acá que han estudiado leyes. ¿Cómo piensan los legisladores manejar el asunto en un par de décadas, si no antes, cuando se reconozca que una persona ya no es persona, sino que es un animal?
¿Cómo vamos a aplicar las leyes? Si esa persona agarra y con unas garras, en fin, mata a una persona y empieza a comer su carne, ¿lo vamos a meter preso? ¿Y qué tal si esa persona dice, no, porque yo no soy un ser humano, soy un animal? ¿Qué vamos a meter preso a todos los animales? ¿Vamos a hacer un código penal para las bestias? ¿O vamos a tener que reconocer que la persona no es un ser humano, sino es un animal, así que hay que soltarlo? Nos vamos a encontrar con serios problemas filosóficos y semánticos. Y no vamos a encontrarle la fórmula de cómo zafar por eso digo, vamos a abrir una caja de Pandora donde sale esta destrucción de la sociedad y no vamos a saber cómo meterla dentro. Eso es imposible. ¿Qué problemas tiene Pablo con este siglo que nos insta a no conformarnos a él? ¿Qué pasa con la manera de pensar de Pablo? ¿Qué es lo que está viendo en este siglo? Por lo pronto, la palabra siglo hay que entenderla correctamente acá. La palabra es aión. Esta palabra la van a encontrar cuando se dice que nosotros tenemos vida eterna. Bueno, la palabra eterna se traduce de ese término aión. No está hablando de eternidad del apóstol Pablo, no se está refiriendo, tratando o intentando describir un tiempo de carácter lineal, cronológico. Cuando Pablo dice que no nos amoldemos o no nos conformemos a este siglo, está tratando de indicar una etapa de tiempo marcada por características espirituales y morales determinadas. Está hablando de la manera de pensar y de sentir del hombre en una época de tiempo, en esta era, en esta época en que el mundo ha sido caído, el periodo en que el hombre cae en el huerto del Edén y cuando Dios consume todas las cosas, cuando el Señor cierre los capítulos de la historia. Esa etapa del hombre histórico caído, ese es el periodo que el apóstol Pablo llama en este caso siglo. Y Pablo nos está pidiendo que no nos amoldemos o que no nos habituemos o no nos dejemos amoldar. Acá la voz en el original es voz pasiva o reflexiva o media. Se puede usar de las dos maneras. Hay todo un debate acerca de cómo entendemos el pensamiento. Pero, en fin, puede ser que el mundo nos amolde a nosotros o que nosotros nos amoldemos al mundo. Pero el punto es el mismo. Dice, no hagan eso o no dejen que suceda eso. No se amolden entonces a la manera de pensar que al final de cuentas va a determinar nuestra conducta moral y eventualmente nuestra conducta social. La segunda pregunta es, ¿qué características odiosas tiene Pablo en cuenta cuando nos dice estas palabras? ¿Qué es lo que detesta el apóstol Pablo acerca de las ideas que el apóstol Pablo quiere que nos mantengamos al margen, que no nos amoldemos a ellas? Bueno, por lo pronto, tenemos que entender un principio bíblico básico. Recuerden, esto es una introducción a toda la serie. Un principio que nosotros los cristianos no estamos tomando en serio. Y mucho menos el hombre en sociedad sin Cristo. Fundamental este principio. Y el mismo es que las ideas parten de un hombre caído. ¿Entendemos eso? Lo que el hombre en sociedad piensa es el resultado de una mente afectada por la caída. Nosotros hablamos de ideologías políticas, pero el génesis de esas ideas, ¿de dónde parten? Bueno, parten de la mente pensante del hombre. Bueno, pero describe al hombre. Es cierto, el hombre piensa, establece ideas, pero ¿qué clase de ente es el hombre? ¿En qué condición se encuentra la criatura pensante? La Biblia no nos deja con la idea de que el hombre piensa. Claro, Dios nos creó con la capacidad de pensar. Dios es un Dios pensante y nos hizo imagen y semejanza suya. Antropológicamente tenemos una característica que Dios nos concedió que es diferente al resto de la creación de los animales. Los animales no piensan, calculan así por instinto, pero el hombre es el único que puede pensar en el yo soy.
El problema es, ese ente pensante, ¿qué naturaleza tiene? ¿Qué clase de ente es? Y la Biblia nos dice que ese hombre pensante es un hombre caído. Es un hombre que no está bien. Hay un problema con ese hombre. Nos habla la Biblia de un hombre que, como ya indicó el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos, en el verso 23, está destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Así que ese hombre no es un hombre normal. Algo pasa con ese hombre, que Dios lo destituyó de su gloria. Si no hubiese problemas con la naturaleza humana, Dios y el hombre estarían en perfecta relación. Pero Pablo dice, no, acá hay algo que no está bien. Ese es un hombre cuyos pensamientos son entenebrecidos. Es lo que nos dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Efesios. La manera de razonar y de sentir el hombre está ennegrecido por causa de esa naturaleza pecaminosa. Tiene una manera de pensar defectuosa que no toma en cuenta la voluntad de Dios de ninguna manera. Por lo tanto, entonces, su manera de concebir y de constituir o armar la sociedad y el mundo, por supuesto, van a ir en contra de las premisas que Dios establece en su santa palabra. ¿Cómo vamos a conciliar estas dos cosas? ¿De qué manera? La definición de lo que es justo, de lo que es moral, de lo que es recto, es distinto como lo define Dios y como lo define el mundo. A ver, en el ámbito legislativo o en el ámbito forense, en el ámbito de las leyes, un abogado defensor hoy, y está bien, ese es su trabajo, ¿no es cierto? Defiende a su cliente y a lo mejor, sabiendo que el cliente es culpable, mediante la manipulación semántica, ciertas metodologías, pueden dejar o defender a la persona culpable con el propósito de hacerla pasar por inocente. Y nosotros estamos hasta las sienes con los escándalos en las cortes de personas que han delinquido y están en la calle libres. ¿Y cuántas personas que son inocentes están en el bote? Están presos. Políticos en nuestro continente americano que han hecho desfalcos y todo tipo de delitos. Meter gente presa, poner bozal a la opinión pública, robarse los fondos nacionales. Todos los pecados que hay debajo del sol lo encontramos en la jerarquía política. ¿Cómo puede ser que si usted hace una mínima parte de esos delitos, lo meten adentro, lo agarran de las pestañas y lo meten adentro? Y tiran la llave por la ventana. Y esta gente que está en el poder la vive en fenómeno tomando piña colada en el Caribe. Bueno, eso nos habla de cómo armamos las cosas en este mundo caído. Se dan cuenta que los criterios de ética, de moral, son muy distintos entre Dios y lo que sostienen los seres humanos. En definitiva, el hombre caído, el hombre sin Dios, tiene una cosmovisión totalmente diferente a la de las Sagradas Escrituras. Otra vez, cuando Pablo dice allí, no os conforméis a este siglo, nos está diciendo no se conformen a ese siglo porque tenemos una cosmovisión distinta a la que tiene el siglo, el mundo, el hombre sin Cristo. Claro, acá paramos y decimos, ¿qué quiere decir cosmovisión? ¿Qué es eso? ¿En qué idioma está hablando este hombre? Bueno, sin entrar en el meollo de la filosofía, acá, cosmovisión quiere decir una visión del mundo. Ese término que hoy está aflorando por ahí, eso no se rompan más la cabeza, es una visión del mundo. Cosmos, en las Escrituras, es mundo. Es una palabra griega que se utiliza en el mundo secular, en el mundo del pensamiento. La misma palabra, cosmos, o cosmos decimos nosotros. Cosmos nosotros usualmente la usamos para hablar del espacio sideral. Pero en términos filosóficos, cosmos es todo lo que viene del mundo. Una visión de la realidad. Cuando hablamos de cosmovisión, entonces, es una manera de ver, de digitar, de interpretar el mundo o la realidad. Y tiene que ver con las acciones,
el pensamiento, la existencia de las cosas. Eso es cosmovisión. De esta comprensión básica de la cosmovisión que tenemos surgen las normas de juicio y valores y las normas de conducta que pueden ser espirituales, pueden ser seculares o pueden ser una mezcla de las dos o vaya a saber qué cosa. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Pablo nos está hablando solemnemente diciendo que no quiere que nosotros adoptemos la cosmovisión de este siglo, la forma en que miramos, interpretamos y desarrollamos un plan de usufructo de esa realidad, que no nos amoldemos a esa manera de ver las cosas, la cosmovisión de un hombre caído, sino que tengamos una cosmovisión bíblica, que interpretemos la realidad bíblicamente, que interpretemos la moralidad bíblicamente. Cuando hacemos eso, nuestra manera de hacer política va a ser distinta. Nuestra manera de establecer economías va a ser distinta. ¿Por qué? Porque tenemos, una cosmovisión diferente. Bíblica, centrada en la voluntad de Dios. ¿Qué clase de sociedad construimos o construye el hombre sin tener a Dios en cuenta? Bueno, miren alrededor. No hay que romperse la cabeza. Hay que ser un buen observador. Hay que leer los diarios, mirar las noticias. ¿Por qué Latinoamérica nos estamos quebrando la cabeza para ver si encontramos un plan económico que nos saque del hoyo? ¿Por qué los políticos están tratando de ver cómo manejan las cosas para hacer países más viables, para que podamos entrar en una competencia con el resto del mundo, de poder dejar de ser cola y pasar a ser cuello o cabeza? Yo siempre digo que nuestro continente latinoamericano es un continente privilegiado, pero un continente que está desperdiciando sus oportunidades. ¿Por qué? ¿Es porque Dios no nos ha bendecido con buena tierra? No. Estamos maldecidos por malos dirigentes, hombres caídos, necios, que no se ajustan a la voluntad de Dios, al molde de Dios. Entonces, ¿qué construimos? Bueno, construimos sociedades como las que estamos viviendo, donde hay miseria, donde hay injusticia, donde hay incomprensión. No hay justicia social. Es una frase nada más, pero es una gran mentira. Entonces, lo que construimos es una sociedad fracasada. Y se ha intentado por siglos y siglos, por milenios, tratamos de construir la utopía, la sociedad ideal, el sueño de los hombres. Ustedes leen las memorias de Alejandro el Grande y cómo soñaba este joven macedonio para construir y unificar al mundo. Pero luego la metodología que utilizó fue la espada, sometiendo y reventando a cualquiera que se le oponga. Y por supuesto los pueblos que se le oponían eran tanto o peor que él, más salvajes, bárbaros. Roma, que soñaba con el imperio de la excelencia, de la justicia, la rectitud y el derecho. Usted lee los anales de cómo Roma extendió su territorio. Y no fueron personas que golpeaban las puertas o tocaban el timbre diciendo: ¿usted quiere hacerse romano? ¿Quiere votar por el emperador de turno? Vamos. A punta de lanza, con ríos de sangre, injusticia, opresión, con cargas fiscales descomunales a quienes pasaban a ser por la fuerza súbditos de Roma. Entramos en los periodos de la Edad Media, el periodo feudal. La gente, la plebe, trabajaba fuera de los campos y los señores feudales en el castillo. Lo único que hacían era ofrecerle un ejército que comía costillas de esa gente. Los parásitos en el castillo vivían la gran vida. Les decían que los defendían del cuco, de esas tradiciones, esas supersticiones de que en el bosque se encerraban los demonios y la maldad, y la iglesia, por supuesto, alimentaba esa estupidez intelectual. Los pensadores de hoy, los políticos e ideólogos, critican el feudalismo de la Edad Media. Y digo yo una cosa, ¿no son ellos los feudales contemporáneos que se sientan en la poltrona allí en los palacios de gobierno mientras van secando a la sociedad de sus bienes, de su trabajo, con elevadísimas cargas fiscales? ¿Cómo
¿Cómo puede ser que nosotros los cristianos miramos todo esto y decimos, yo estoy de acuerdo con eso? Marx y Cristo tomados de la mano. O el capitalismo y el cristianismo tomados de la mano. O cosas por el estilo. ¿Qué clase de mundo construimos si no tenemos en cuenta a Dios? Bueno, mire alrededor. El tipo de mundo que hemos levantado. Claro, hay un asunto, ¿no? Porque algunos podrán decir o reclamar los registros de la historia para apuntar al hecho de que la religión también tuvo su oportunidad. Por 1000 años, la hegemonía religiosa, la institución, manejó este mundo a su antojo, el viejo mundo, la Europa que ya dejó de ser. Y entonces ellos establecieron ciertas normas basadas en la religión, en lo espiritual, en Dios y su palabra, en el culto, el rito, y lo que hicieron fue someter a una generación de 1000 años a la superstición, el abuso, la persecución, la opresión intelectual y una cantidad de cosas pero bochornosas. Está bien, es cierto, sí, la historia habla de eso, pero hay un problema con esa manera de pensar. Y es que una cosa es hablar de la institución religiosa y otra cosa es hablar de la voluntad de Dios. Porque la institución religiosa cayó en esa aberración justamente porque no siguieron la buena voluntad de Dios. Lo que hicieron es seguir la voluntad de un sistema, del capricho de hombres que se sentaron en el poder. Y lo que hicieron fue usar la religión como una excusa para manejar el poder, de la misma manera que hoy en el siglo XXI los políticos anti-Dios utilizan las ideologías como excusa, pretexto o herramienta para someter a las masas y hacerse ellos del poder. Es exactamente lo mismo. Usar a Dios, usar la religión, usar la palabra como una herramienta de sometimiento. Eso no es la buena voluntad de Dios, esa es la voluntad de hombres caídos que usan a Dios como pretexto para hacerse del poder. Lo vemos en la iglesia evangélica. Personas que usan el nombre de Dios, que hacen milagros en nombre de Dios y una cantidad de cosas y lo hacen simplemente para hacerse del poder de las congregaciones, donde vemos dictaduras o tiranías religiosas, no la buena voluntad de Dios. Debido a su cosmovisión, el hombre planifica cómo ha de construir la sociedad, la estructura social, la filosofía política, los programas económicos. Se llegan a afirmaciones tales como un mundo... ¿Se acuerdan ustedes de John Lennon? Imagine había escrito, ¿no? Busquen en el internet y léanse la lírica de Imagine o Imagina. O imagínate, ¿no? Sería más o menos la traducción. Y en una de sus líneas dice, imagínate un mundo sin religión. ¿Sabe cuánta gente hay que dice, ¿cuándo van a desaparecer estos cristianos del mundo? Porque estiman que un mundo sin religión o sin cristianismo es mejor. Hay quienes dicen que un mundo marxista es mejor. Un mundo totalmente socialista es mejor. Un mundo capitalista es mejor. Un mundo evangélico es mejor. Bueno, el problema con eso es que a fin de cuentas todas estas maneras de pensar y muchas otras más procuran establecer un tipo de sociedad ideal, pero no deja de ser una idea de construir un mundo y una sociedad basada en cómo piensa el hombre, cómo interpreta la sociedad. ¿Qué puedo hacer para construir yo, hombre, cristiano o no cristiano, la sociedad ideal? Pasando de largo qué tiene que aportar Dios. ¿Cómo define Dios la sociedad ideal? ¿Qué tipo de hombre es el hombre ideal? ¿Cómo puede ser que construyamos una sociedad sin trabajar primero con la regeneración del individuo? Para construir sociedades justas y rectas, tenemos que empezar no por el volumen de gente, sino por el individuo. Tenemos que transformar al individuo, pero no lo puedo hacer. Nadie puede transformar al hombre, educándolo, dándole pan, un techo. No lo podemos transformar. Podemos tener hombres educados, bien llenos, con un techo en la cabeza y seguir siendo un ladrón, un mentiroso, un farsante, un pecador, un asesino.
Y ciertamente los hay. Miremos los carteles en Centroamérica, cómo viven en la opulencia y son los señores de la droga, de la muerte. Y sin embargo, así piensan los ideólogos. La Biblia dice, no, hay que transformar al hombre. Si queremos sociedades justas, necesitamos un hombre justo. ¿Y cómo hago yo para ser un hombre justo? Ahí es donde necesitamos a Dios. Porque solamente Dios puede transformar al hombre. No el hombre transformarse a sí mismo. Creyentes y no creyentes abordan los temas de política, de sociedad y economía desde perspectivas completamente diferentes. Unos piensan desde la perspectiva del cielo, los otros desde la perspectiva del mundo. Por eso es que nunca nos podemos poner de acuerdo. El creyente parte del supuesto de que las Escrituras, por ser inspiradas por Dios, tienen la absoluta autoridad en materia de salud, en materia de justicia, de derecho, de integridad moral, cómo manejamos las políticas, las economías. Los no creyentes, en cambio, se consagran a su propia autoridad autónoma sin tener en cuenta a Dios para nada. Siguen sus propios criterios, su propia interpretación, su propia experiencia y razonamiento subjetivo, sujeta a la autoridad de sí mismo, no la autoridad fuera de él, en este caso la autoridad de Dios. El hombre del siglo XXI resucita las ideas de Protágoras, que habló en el siglo V antes del nacimiento de Cristo y acuñó la frase. Algunos dicen que no fue él, pero la mayoría de los pensadores dicen que fue él, históricamente hablando, y dijo, el hombre es la medida de todas las cosas. Eso es el enunciado del humanismo, que ya vamos a hablar del humanismo en otra ocasión. Es decir, el hombre es la norma de lo que es la verdad para sí mismo. Cuando el apóstol Pablo nos habla de Dios, lo que este hombre quiere que entendamos es que Dios es la medida de todas las cosas, no el hombre. ¿Cómo puede el hombre ser la medida de todas las cosas en la condición en que la describe este señor? Dios es la medida absolutamente de todo. Entonces, conceptos como marxismo, socialismo, justicia social, capitalismo y un montón de cosas más son ideologías que no emanan de las Sagradas Escrituras, no emanan de la mente de Dios, sino de la mente de hombres caídos y ansiosos por construir y por hacer funcionar una sociedad humana que no tiene en cuenta para nada los pensamientos y la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes por qué el apóstol Pablo entonces nos hace este llamado solemne de no amoldarnos a la sociedad, al pensamiento humano, al pensamiento de este siglo? El problema hoy, hermano querido, es que en el pueblo cristiano, no estoy hablando de los incrédulos, porque ya piensan así, pero mi preocupación es que hoy el pueblo cristiano está haciendo precisamente eso. Nos estamos conformando o nos estamos amoldando en el horno de este siglo, la manera de pensar del hombre sin Cristo, que no toma en cuenta la voluntad de Dios. Hacemos teología con la manera de pensar del hombre sin Cristo. Adoramos a Dios con la manera de pensar del hombre sin Cristo. Predicamos y enseñamos con los estilos y modos del hombre o la filosofía de la pedagogía del hombre sin Cristo. Queremos construir sociedades siguiendo los criterios del hombre sin Cristo. Hoy hablamos los cristianos de política, de economía, de intervención social, no en los términos de las Sagradas Escrituras, sino en los términos filosóficos e ideológicos de aquellos que no quieren saber nada con la voluntad de Dios. Usamos el mismo lenguaje, la misma retórica, usamos los mismos planes, nos ponemos codo a codo a luchar por la justicia social al lado de estos hombres que no buscan, no les interesa la buena voluntad de Dios. Nos confundimos con ellos, nos amoldamos a ellos. La Biblia nunca nos mandó a amoldarnos a los criterios de la sociedad caída. Nos envió al mundo para transformarlo en el nombre de Cristo Jesús, no para ser transformados
o amoldados nosotros. Pero eso es lo que estamos haciendo. Y por eso estamos perdiendo la carrera en cuanto a ser testigos de Cristo Jesús. Por lo pronto, en este mundo se asume uno de los gravísimos errores que yo observo he leído varios libros acerca de política y economía, y todos parten de una premisa errada que hace que toda la construcción ideológica sea un edificio que está enclenque, que se derrumba. Y el ladrillo, la piedra principal de ese edificio está mal puesta. Esta premisa es la siguiente: todas estas filosofías asumen que el hombre por naturaleza es bueno. Si analizamos cómo pensaban Marx y Engels, asumen de que el hombre en sociedad es bueno. Marx no quería saber nada con Dios, Es bueno. Hoy nuestros políticos, que otra vez han usado diferentes posturas ideológicas, algunas son híbridos del marxismo, otras son, variaciones, si lo podemos poner de esa manera, y otras son el punto completamente opuesto, están a las antípodas de las ideas. Pero todas parten de la premisa de que el hombre por naturaleza es bueno. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de agarrar a ese hombre bueno y dirigirlo, manipularlo de alguna forma para explotar, para traer a la luz todo lo que hay bueno en él. Claro, hemos intentado por milenias de explotar esa parte buena, la buscamos, escarbamos en el interior del corazón del hombre y voy a encontrar eso bueno y lo voy a sacar. Vamos a trabajar, vamos a germinar. Bueno, pero nos damos cuenta que por más que intentamos sacar lo bueno del hombre, no encontramos nada, siempre los resultados son todos malos. Dígame una cosa, ¿cómo puede ser que miramos a la sociedad y decimos, la pobreza es un flagelo tremendo? Y salen a veces los chicos con la pancita inflada, ¿no?, del hambre, la inflamación. Nos piden que mandemos unos $20 por mes. Junta un chuni cada día en una alcancía para que a fin de mes mandes $30 a ayudar. De esos $30 llegan 5 porque el resto se va en gastos administrativos. Son todos pianistas, en estas organizaciones, Son buenísimos para tocar el piano, Gastos administrativos. Y entonces le llegan, de esos que ustedes mandan 30, llegan 2 pesos. Y no se engrupen, nosotros nos hemos tragado esto por años. Y entonces hay que sacar lo bueno del hombre, pero cuando empezamos a mirar, por eso los jóvenes tienen razón a veces cuando protestan contra la sociedad adulta, porque no son tontos. Nos ven la hipocresía, dice, ustedes hablan de que van a sacar, me prometen los jóvenes que hoy estudian, me prometen que si voy a la universidad voy a tener un buen trabajo, voy a tener una buena asistencia social, voy a tener salud, y voy a un montón de cosas, y se queman las pestañas estudiando, se rompen los huesos. Y resulta que ven de que el mundo está más hundido que cuando empezaron a agarrar un libro. Y después el político se para adelante diciendo, no, ustedes votenme a mí que yo voy a salvar el mundo. Y los jóvenes lo miran diciendo, pero cerrá la boca, déjennos de vender humo ya, basta. Están diciendo que muchos jóvenes en Latinoamérica están abandonando el continente. Se están agarrando de los pelos. El otro día escuché a un presidente diciendo, no se vayan, tenemos que construir juntos. Y yo decía, cara dura, agarrá la pala, mostrame. No, eso de que ¿qué construir juntos? Es lo que está diciendo, jóvenes, no se vayan, que ustedes tienen que construir, porque si no nosotros no tenemos dónde caernos muertos. Los señores estos no mueven un dedo, le dicen, ustedes salgan a trabajar. Eso es feudalismo. Y entonces la gente se está dando cuenta que el mundo, hay algo que no funciona con el hombre. El hombre es malo por naturaleza, no es bueno como dicen los ideólogos. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1. ¿Tienen hambre? Denme un poquito más y nos vamos. Capítulo 1, verso 18. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque la ira de Dios, esto es una descripción del hombre desde la perspectiva de Pablo, que es la perspectiva bíblica. No, porque esto no lo van a encontrar, este enunciado, esta descripción del hombre no lo van a encontrar en los politólogos o los antropólogos o aún los psicólogos políticos. No.
Mire, a Pablo lo mete preso si dice estas cosas hoy. Esto es políticamente incorrecto lo que dice Pablo. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de algunos hombres. ¿Dice eso? No. De los hombres. Pablo no hace distinción o elitismos dentro en la raza humana. Los hombres. Pablo divide la sociedad humana entre gentiles y no gentiles, judíos y no judíos. Todo eso es, el hombre raza. Los hombres. ¿Qué hombres? Hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, póngase a pensar en estos días el impacto de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hombres en este mundo que detienen la verdad. Le ponen freno a la verdad. No quieren que se sepa la verdad. Y lo hacen no actuando con justicia, porque sería una incongruencia. Dice, con injusticia le ponen freno a la verdad. Por eso Dios está airado. Dios no... A ver, ¿cómo vamos a conciliar, tratar de traer en acuerdo a este Dios con este tipo de hombre que describe el apóstol Pablo? Es una burrada eso, no puede ser. Dice, Dios está airado con ese tipo de persona. Dice en el versículo 20, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron inútiles o se hicieron necios. Verso 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia, o los deseos, si quieren, pueden cambiar la palabra, de sus corazones, de modo que incluso llegaron a deshonrar entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Óigame, pero yo cuando leo a Pablo digo, pero si eso lo vemos todo el tiempo, ustedes prenden CNN o prenden los canales de televisión, pero es el culto a la mentira. Se asesinan caracteres a través de la televisión, del Facebook, de qué sé yo, todos los medios de comunicación. Es el despliegue descomunal del fraude, la mentira. La mentira vende, la mentira es aplaudida, hasta le dan un Oscar. La gente inmoral es la que dice, tenemos la autoridad moral para decirle a la sociedad qué deben creer y cómo deben vivir. Los ladrones, los mentirosos, los patanes. Y los cristianos nos alineamos con esa gente. Verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Mamma mía. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Pero se da cuenta usted qué clase de descripción que está haciendo del hombre? Capítulo 3, dice este hombre en el versículo 9, que pues nosotros, los judíos, estos que, dicen en el capítulo 2, verso 17, tenían la ley, se pensaban que eran los doctores, la guía de ciegos. Nosotros, ustedes son una partida de delincuentes, cochinos, se van todos al infierno. Nosotros los judíos, nosotros tenemos a Dios, tenemos la ley, así que somos la niña de vestido rosa. Y Pablo dice, vamos, señores, ¿nosotros somos mejores que ellos? Dice, en ninguna manera. ¿Cómo, Pablo? ¿Por qué? Porque ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Y entonces comienza la descripción. Dice, porque así está escrito. Ya se nos avisó en las Escrituras, se describió la naturaleza humana. Dice, no hay justo ni aun uno. Que se me pare un político y me diga, yo soy justo. Entonces, ¿qué hacemos con Pablo? Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos, no dice algunos, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo me van a decir a mí entonces que el hombre es bueno cuando Pablo dice no hay ni siquiera uno bueno? Y cuando Pablo dice no hay ni siquiera uno, se está metiendo en la bolsa diciendo yo también. Abren el hueco y se tira de cabeza. Y entonces empieza a describir la dinámica de ese hombre malo, de esa naturaleza. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan,
Venenos de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Y a ese hombre lo queremos traer a la mesa del diálogo? ¿Ese hombre que describe el apóstol San Pablo acá? Claro, uno podría decir, porque los hay que dicen, bueno, ese hombre que describe las Escrituras, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no lo veo así al hombre. Mire qué bien, ¿eh? El hombre que dice la Biblia que no es justo, pretende hacer un juicio justo de su propia naturaleza. Vamos. ¿Qué esperamos de un hombre injusto que va a decir, sí, no, Pablo, mira, discúlpame, te doy la mano, tenés razón? No. El hombre va a decir, no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué va? El hombre es justo. Se levantan los políticos y dicen, no, esos cristianos que hablan de esas cosas es todo mentira. La sociedad es buena, hay que levantarla, somos todos, trabajemos juntos y qué sé yo. Ese hombre que me mete todo ese cuento, me dice que es un hombre injusto y pretende hablarme con autoridad y justicia. Por favor. Pensemos un poquito en esto. Ese hombre que describe el apóstol Pablo, ¿cómo va a construir una sociedad justa para todos? ¿Cómo va a establecer planes económicos en la sociedad sin egoísmos o propósitos personales de explotación, de injusticia? Los grandes empresarios o terratenientes o cosas por el estilo. No estoy diciendo que está mal hacer plata, tener dinero, levantar una fábrica o establecer un plan económico que piensen los demás. Pero este hombre caído que describe el apóstol Pablo, a este le voy a poner yo arriba del escritorio. Tú encárgate de construir un plan económico justo para todos. ¿Really? ¿Cómo ese hombre que describe Pablo acaba a promover ideas políticas y sociales que no busquen el poder de la misma casta política, que se quieren hacer del poder, en lugar de pensar en el bien común? Cuando dicen hoy día el Estado presente, somos el Estado presente. Sí, el Estado presente, y cuando hay que llamar, ¿no es cierto?, por meses para que vengan, por ejemplo, estaba mirando las noticias en Sudamérica de una señora que hay un árbol que mide, qué sé yo, como 30 metros y se le está viniendo abajo, le levantó las raíces la casa, le agarró un ataque de ansiedad. Estuvieron llamando, dice, por meses y meses para que vengan a hacer algo. Y claro, vinieron las cámaras de televisión y ahí vino la policía, la ambulancia, vienen en helicóptero, por ahí se viene el presidente y se sacan la foto, acá está el Estado presente, el Estado presente. Por poco se muere de un síncope la señora. ¿Qué Estado presente? Estado presente para venir a cobrar los impuestos. Y después desaparecen. Bueno, ese es el tipo de hombre que hoy los cristianos queremos asociar con Dios para construir una sociedad mejor. ¿A dónde creen ustedes que vamos a ir a parar con ese experimento social? ¿Ustedes piensan que nosotros lo vamos a hacer funcionar? Bueno, usted cree en los milagros. Y eso es ironía, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? Rapidito. Número 1, dice Pablo, verso 1, debemos ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo a Dios. Amoldar nuestras vidas a la voluntad de Dios, como dice en el verso 2. ¿Qué es el sacrificio? Nuestra vida, nuestra manera de pensar, de ser, nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo, dice, santo, apartado y aprobado por Dios, dice, agradable a Dios. No agradable a la gentuza sin Dios en el mundo, mentirosos y farsantes, o las ideologías pensadas por hombres corruptos que no tuvieron en cuenta la voluntad de Dios. Algunos de ellos tuvieron buenas intenciones, pero está equivocado de todas maneras. Hay buenos hombres, hay buenos tipos en el mundo que no conocen a Cristo y que tienen la mejor de las intenciones. Pero otra vez los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre no son lo mismo, van por caminos diferentes. No podemos juntarnos y hacer ideas que congenien entre los planes de Dios y el plan del mundo, del hombre sin Cristo.
Así que nosotros tenemos que, cuando dice allí que es nuestro culto racional, no es es el culto pensado, es qué clase de servicio le ofrezco a Dios. Nosotros pensamos el culto racional es, bueno, hay que pensar bien cómo adoramos en la iglesia. Sí, eso es parte. Pero el culto racional es qué tipo de vida estoy viviendo yo en la sociedad donde estoy insertado. Yo le estoy ofreciendo culto a Dios a cada paso que doy. La manera de pensar, la manera de vestirme. Darle culto es honrar a Dios. De hacer que el mundo vea que Dios es la parte central en mi vida. Eso es un culto racional. Que cuando nosotros vivimos en casa, soy un marido o una mujer que vive según las premisas de la palabra de Dios, no los consejos de la sociedad sin Cristo. Como individuo en la sociedad, en el barrio, en el trabajo, en el vecindario, en el colegio, donde quiera que esté, yo estoy dando culto a Dios, un culto vivo. Mi vida entera está entregada a eso. A eso se refiere el apóstol Pablo. Ofrezcan sus vidas en sacrificio vivo a Dios, que es vuestro culto racional. Una vida apartada para Dios, una vida santa, una vida que busca agradar a Dios. Número 2, no debemos ofrecernos en sacrificio vivo a este siglo. Verso 2. Esa es la idea. Dice, no se ofrezcan, no se amolden a este siglo. No nos ofrezcamos a eso. No debemos amoldar nuestras vidas a la voluntad de este siglo, de este mundo. Debemos entonces hacer ¿qué cosa? Transformar nuestras mentes. No en marxistas o socialistas o capitalistas. Es una locura. Eso es amoldar nuestra mente a la manera de pensar de un hombre sin Dios. Pero este hombre quiere que nosotros salgamos de ese molde que nos enfrasca, nos encierra, nos hace que pensemos en una forma obtusa en vez de una forma abierta. Que perdió de vista lo trascendente, lo infinito, la mente de Dios. ¿Qué aporte tiene que hacer Dios a estos debates ideológicos? No, que Dios no entra acá. Y entonces nos metemos en el cuarto y solamente discutimos lo que se discute en ese cuarto. Abre la puerta y sal de ahí corriendo. Y entra entonces a la inmensidad de Dios y dice, dialoga con Dios y dice, Señor, ¿qué piensas de esto? ¿Qué aporte tienes para dar? Debemos transformar nuestras mentes. No acomodar nuestras mentes. El cristianismo hoy tiene un pensamiento acomoditicio a los caprichos e ideologías de este mundo, de esta sociedad. Y número 2, debemos comprender la voluntad de Dios. Y para eso amerita el estudio de su palabra. Es una voluntad buena, es una voluntad agradable. Y dice que además es perfecta. Y muchos quieren comprender la voluntad de las ideologías de este siglo que nos están llevando cada vez más lejos de la voluntad de Dios. Hermano querido, lamento darte una pésima noticia. Este mundo no puede ser salvado. No vamos a salvar al mundo. Y los que te digan que están trabajando porque van a salvar este mundo te están mintiendo. Este mundo no va a ser salvado. Este mundo va a ser condenado. Ya está condenado. Está reservado, dicen las Escrituras, para el día del juicio. Este mundo no puede seguir adelante. Este mundo tiene que ser regenerado, tiene que ser transformado y más allá de que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, lo cierto es que va a ser regenerado, va a ser transformado. No es a lo mejor Dios va a hacer esto, no, esto está determinado. Dios va a terminar con este siglo y va a establecer la eternidad con la voluntad de Dios como centro, no la voluntad del hombre caído. Así que no te hagas ilusiones, no creas las promesas falsas que hacen los políticos, los ideólogos, el movimiento cultural contemporáneo que dice vamos a salvar el mundo, vamos a salvar la sociedad. No, señor, la sociedad se va a ir a la zanja. El mundo se va a ir a la zanja, se va a desmoronar todo. Dios tiene reservado este mundo para el juicio justo como hizo en la época del diluvio. Y la única manera de zafar de esto es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Por eso, hermano, hermana, amigo y amiga, te llamo para que vengas hoy, pero urgentemente, y te tires de cabeza a los pies de esa bendita cruz de Cristo, porque el Señor nos ofreció hace 2000 años una salida viable de esta crisis que vivimos y de este mundo que se va a la zanja. Y esa es la respuesta a la crisis, es Cristo Jesús, Señor y Salvador.
tenemos que venir y aceptar a Cristo Jesús para que nos extraiga de este mundo podrido y nos lleve a las eternidades, a las glorias, a las mansiones de nuestro bendito Dios, donde mora la rectitud, lo moral, lo justo, lo transparente, lo perfecto, que es la presencia del glorioso Dios y su Hijo Jesucristo. Si nosotros le damos la espalda a ese Dios y a Jesucristo, le estás dando el rostro a un mundo mentiroso y caído, que lo único que te va a traer es decepción y ruina, y no solamente ahora, sino por el resto de la eternidad. Abracemos a nuestro Salvador hoy. No nos amoldemos a las ideas del mundo. Amoldémonos a la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por no habernos abandonado a los hombres a la manera caprichosa de pensar que podemos construir un mundo siguiendo ideologías creadas por el mismo hombre, el hombre caído. Y la historia y la realidad actual nos habla de que no sabemos hacer las cosas, no podemos hacerlas. Los fracasos que venimos repitiendo ya por varios milenios muestran a las claras que sin ti no podemos. Ayúdanos, por favor, a no mezclarnos con las ideologías o a moldarnos con las ideologías paganas, ideologías de un hombre caído. Ayúdanos a entender, Señor, tu ideología, tu voluntad, tus pensamientos, y que no mezclemos las cosas tuyas con las del mundo, sino que seamos estandartes de la verdad, la pura verdad del Evangelio, y que podamos continuar predicando la puerta de salida que es Jesucristo, que ha de venir a este mundo para poner las cosas en orden. En esta serie que estamos comenzando hoy, Señor, hoy hemos tratado de desafiar nuestras mentes para pensar distinto. Vamos a analizar las distintas ideologías y queremos saber qué tienes que decir tú al respecto, Señor. Mientras tanto, ayúdanos a ser testigos de Cristo, de las cosas del cielo, en este mundo y en esta sociedad perdidos. Porque te lo rogamos, oh Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.